3 minutos más y empezamos, chicos. Les vamos a esperar un poco, ¿está bien? Está bien, Inge. A ver, chicos, a modo de esperar unos minutos, ¿qué opinan de cómo están las cosas, la situación en la que estamos viviendo como país con el tema político? A ver, ¿qué les parece? Nefasto. Eso es una vergüenza que tengamos que pasar esto. En vez de ayudarnos, ni para una pandemia no podemos ponernos de acuerdo. Ni para sobrevivir, en otras palabras. Exacto, como dices, el gran problema es que hay dinero de por medio, ¿no? Porque la gente no se mueve gratis. Hay una mano negra ahí que está moviendo las cosas. También hay muchos desaciertos del gobierno, no podemos ser ciegos y decir que lo está haciendo bien. Hay un montón de cosas que se equivocó. Y ahora es el resultado, ¿no? Lamentablemente toda esta convulsión, y como dice, están atentando contra la vida porque estamos en plena crisis, ¿no? Es un momento normal, se podría decir, en el cual un bloqueo no afectaría mucho. En este caso, aparte de que estamos arriesgando la vida y demás, los mismos niños que están marchando, hermano, están arriesgando muchas cosas, ¿no? Por 200 pesos al día y porque les den pollo. Sí, es increíble, pero como hay mucha gente que no puede trabajar, pues me da pena que tengan que aceptar 200 pesos, ¿no? Pero a la larga eso no va a valer nada. Exacto, porque si te das cuenta, no hay ahorita ya espacio en los hospitales, ¿no? Si vas al seguro, ya no te van a atender, no hay dónde. No te queda más que en una clínica privada. Y en las privadas, si no tienes $10,000 para depositar de inicio, no te aceptan. Así que 200 pesos no es nada. Sí, es todo un negocio también, pero esperemos de que mejore, porque si no hay mejoras, no sé al final con qué vamos a salir de esto. El tema político es lo peor ahorita que estamos viviendo y a ver cómo se resoluciona esto, porque como estamos, pues estamos muy mal. Es que ahí depende de las acciones que tomen, ¿no? El problema está en que mientras no haya mano dura y el boliviano funcione con mano dura, entonces la cosa no va a tener ningún cambio, ¿no? Es que parece que estuviéramos acostumbrados a escuchar lo que los demás digan, ¿no? Porque si nadie hace algo, o como tú dices, poner mano dura, pues bien floja es la gente como para tratar de arreglar las cosas. Están esperando que otro más haga. En cambio, lo ideal sería unirnos, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Así es, Kevin. Bueno, chicos, muy bienvenidos a todos. Espero que estén todos muy bien. Vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Han podido leer el texto o no? Yo con sinceridad solamente le he dado una ojeada nada más. Ya, los demás, ¿cómo les ha ido? Mauren, Ignacio, Carlos, Boris, ¿cómo les ha ido? ¿Han podido leer o no? Sí, sí, que Les consulto esto, chicos, porque todas las clases vamos a tener un control de lectura que va a estar en la misma plataforma. Va a ser un cuestionario de respuesta múltiple o falso verdadero, dependiendo del caso, con el cual vamos un poco a acostumbrarnos a leer para que esta clase sea mucho más llevadera, ¿no?
Entonces, viendo cómo están las cosas, más que un tema de que estemos molestos y demás, es parte de lo que es una nueva plataforma. Muchos de nosotros no sabíamos usarla, entonces no podemos estar presionando por ahora. Entonces, ¿qué les parece? ¿Sí? El control de lectura yo lo subo mañana para que lo respondan hasta la siguiente semana. ¿Qué dice? Va a subir un cuestionario mañana. Sí, hasta mañana yo lo subo para que las respuestas estén listas, pero ya para el día lunes ya les voy a indicar qué tema vamos a leer, ya que para hoy tenemos que leer la Entiendo, película. sí. Sí, está bien, Inge. Perfecto. Ya la idea de todo esto es que haya el mejor aprovechamiento por parte de ustedes. Ya no es sobrecargarlos de tarea y demás, sino que aprendan. Entonces voy a hacer eso ahora. El cuestionario lo voy a subir luego de la clase, que va a estar relacionado con lo que vamos a hablar hoy día. La intención no es alargarnos mucho, porque si ustedes leen, me permite que en vez de que tengamos una sesión de más de una hora, que llega a ser cansador, puede ser una sesión más corta, pero más productiva, donde podamos ir resolviendo lo que son sus preguntas específicamente, ¿sí? Entonces, empezaremos, chicos. Voy a poner la presentación. ¿Se ve lo que estoy poniendo? Sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, vamos a empezar hoy día con lo que son las nociones de lo que es el hormigón. Como tal, chicos, por algún caso, si alguno no puede acceder por diversos motivos que se puedan presentar, se va a proceder a hacer la grabación de las clases, ¿ya? Esto con la intención de que puedan consultar en cualquier momento. Todo esto va a estar ligado a lo que son el Google Drive de la carrera, en este caso de la materia, que les va a llegar a sus correos electrónicos, justamente este link para que ustedes puedan consultarlo. Esto va a estar abierto en el momento que ustedes puedan verlo, o si por algún motivo la conexión no está muy buena, puedan repetir la sesión. Pero como les dije, la intención de estas sesiones virtuales es que más bien sean más dudas, para que sea más provechoso para ustedes. Luego, quería pedirles un favor. En lo que son los grupos de WhatsApp, se les pide que por favor coloquen su nombre y apellido, ya no con sus sobrenombres o nicks, debido a que ya hubo ciertos altercados, al parecer en otros grupos de la carrera, con números que no son, parecen ni de la universidad, entonces se va a pedir esto, ¿no? Con la intención de que continuemos con los grupos de WhatsApp y no tengamos que cerrarlos. Entonces eso les voy a pedir que puedan ir modificando, y también como algo adicional, para que también se familiaricen con el Neo, no se olviden actualizar sus perfiles, donde indica la foto de ustedes y demás. Vayan actualizando los chicos para tener toda la información correcta. Está bien, Inge. Perfecto. Entonces empezamos. Vamos a hablar hoy día de lo que son las nociones fundamentales sobre el hormigón. Habíamos dicho, hemos hablado ya en la anterior clase, que el hormigón tiene dos estados, tanto el estado fresco como el estado endurecido. ¿Cuáles son las características del hormigón cuando está fresco, Kevin? Que es moldeable. Se puede manejar a nuestro criterio, digamos, a lo que necesitemos. Mientras cuando está en su estado sólido, pues ya prácticamente no se puede hacer nada más que desencofrar cuando termine. Está muy bien, Kevin. ¿Cuál era la pregunta, Inge? La consulta es, ¿cuáles son las características del hormigón en estado fresco y en estado endurecido? Está bien, Inge, gracias. Entonces, como decía su compañero, cuando está fresco, nosotros tenemos la facilidad de poder moldearlo y darle la forma que nosotros vayamos a desear. Aparte de ser moldeable este material, tiene ciertas características de trabajabilidad, que estas tienen que responder al proyecto en el cual estemos trabajando. No es que la trabajabilidad sale al azar, ¿ya? O sea, para entender un poco mejor la trabajabilidad, vamos a decir que es esa consistencia. Es como hablar un poco de la viscosidad. ¿Cuál es más viscoso, el aceite o el agua? Michael. El aceite, ¿no? El aceite, ¿no? Tiene una consistencia mucho más espesa. Lo mismo pasa en el hormigón. Yo al hormigón, a medida que use aditivos o adicione agua, o cambie alguna de las combinaciones de arena y grava, puedo mejorar esa consistencia, volviéndolo mucho más líquido o haciéndolo mucho
mucho más seco, que sea menos trabajable. Pero esto va a responder a los requerimientos que yo tengo en obra. Se trata de que yo pueda lograr cumplir con los requerimientos de la construcción en la que yo esté trabajando, ¿sí? Porque nosotros tenemos que lograr que el hormigón que estemos produciendo se adecue a lo que estamos haciendo en obra. ¿Está bien? Y eso ya lo vamos a ver de aquí en adelante con calma, con ejemplos, y vamos a ir investigando un poco más el por qué yo tengo que hacer estos cambios. Pero cuando hablamos de un hormigón endurecido, cuando ya está seco, este hormigón pierde esa posibilidad de ser moldeable o ser deformable, ya no se va a deformar. Va a obtener un aspecto sólido, una consistencia sólida, muy parecida a lo que es la roca, pero con la diferencia que yo ya puedo medir una resistencia, ya sea a la compresión o a la flexotracción. Y lo que yo voy a hacer para cuando produzco un hormigón justamente es determinar qué resistencia es la que yo estoy buscando. Ya que no todos los hormigones van a tener lo que es una dosificación base. No es de que hay una dosificación mágica que te haga el mejor hormigón. Todo esto va a depender de las consideraciones que tú tengas en obra, ¿ya? Tanto de lo que es, si es una viga, si es una columna, si fuese un puente. Entonces, todo esto va a depender para que mi hormigón pueda ser mejor utilizable. Pero cuando está endurecido, lo principal es la resistencia. Como tal, el hormigón es un material compuesto, ya que el hormigón es la unión tanto de la arena, la grava, agua, cemento y lo que son los aditivos. Si se dan cuenta, no solo depende de un material, son varios. Y si nos vamos yendo más, analizando los materiales, la arena y la grava son materiales naturales que se los puede obtener de dos formas. Alejandra, si me puedes indicar cuáles son las formas de obtención de tanto de la arena como de los áridos gruesos, de las gravas. ¿Me escuchas, Alejandra? Ay, buenas tardes, Inge. Creo que provienen de las rocas. Ya. Ah, Ya, a ver, un cachito, por favor, chicos. Ya, salga. Salí un rato. No, no quiero que me pegues. No, no quiero que me pegues. Mil disculpas, chicos. Ahora sí, retornamos. Entonces, Alejandra, por favor. La arena y los áridos se obtienen por la trituración de las rocas, como también de los ríos o lagos. Exactamente. Como los áridos, tanto gruesos y finos, nosotros los podemos obtener de dos formas. Tanto de forma natural, de la extracción, ya sea de los ríos o también de ciertas montañas, ciertas vetas donde yo pueda obtener el material. Pero otra forma de obtener estos áridos es mediante la trituración de las rocas, ya que no necesariamente todo el tiempo yo voy a tener áridos que cumplan con lo que es mi granulometría o lo que yo quiero buscar en un material. Entonces yo tengo que proceder a utilizar materiales más grandes y triturarlos. Pero en este proceso de trituración yo puedo obtener áridos gruesos como áridos finos, que en unos momentos más vamos a ver cuál es la diferencia de ambos, qué es una granulometría para poder clasificarlos. Pero es bueno entender de dónde yo obtengo esta materia prima. Ahora, ¿creen ustedes, a ver, Michael, que existe algún tipo de, ¿cómo te puedo decir?, algún efecto ambiental cuando nosotros hacemos la explotación de los áridos? Inge, no le entendí bien la pregunta. ¿Me puedo volver a repetir?
¿Existe algún efecto ambiental, o sea, en el medio ambiente cuando nosotros extraemos los áridos, tanto la arena como la grava, o no? Yo pienso que sí. A veces cuando extraemos de los ríos, no sé, en partes pienso que el agregado tiene que cumplir ciertos ensayos para que se pueda obtener un buen hormigón, porque puede ser que de un lugar saquemos agregado grava y no pueda cumplir con requisitos o no sea apto para el hormigón que estamos buscando. Ya, está bien. Eso hay que tomar en cuenta. Las áridos van a pasar por un proceso de control de calidad en el cual nosotros validamos si estos van a ser utilizados. Pero ¿cuál sería el efecto ambiental que va a producir que yo vaya a explotar la arena y la grava? Yo pienso que igual se sacan, siempre hay un problema con lo del ambiental, porque a veces nos piden, siempre hay un efecto que causa, ¿no? Lo que hacemos con la naturaleza, que los ambientalistas están viendo las consecuencias que pueden pasar. Ya. Normalmente lo que sucede, si alguien quiere participar, chicos, están libres de hablar, por si acaso que... Inge, aún así no entendí lo que dijo Michael. La pregunta era si ocasiona algún problema ambiental. De que alguien tal vez se pueda enojar, pues sí es posible, pero según mi comentario, me corregirá si me equivoco, pero yo no veo ningún problema al ambiente. ¿O sí? Ya, está muy bien, Kevin. Es bueno que haya este tipo de discusión entre nosotros. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo comienzo a extraer, vamos a hablar de un río, tanto la arena y la grava, estoy comenzando a quitar material de lo que era el lecho natural del río, produciendo erosión en lo que son las orillas. Y en muchos casos, si en algún momento, cuando ya pueda pasar todo esto, van a pasear por la zona de Capinota, cerca del río, se van a dar cuenta que ya es tan explotado este río de áridos, que lo que han dejado en las orillas prácticamente es material grueso. Estamos hablando de rocas que superan los 10 centímetros de diámetro, que no son las más utilizables en lo que es el hormigón. Entonces, todo esto ambientalmente sí va a tener un efecto, ya que estamos hablando de materiales que no son renovables, o sea, no es algo que yo utilizo la arena y la grava y nuevamente se va a producir, es algo que ya se está terminando, ya en cada uno de los ríos y demás. Por eso también la importancia de lo que es el estudio de la tecnología del hormigón, para que yo pueda utilizar de forma responsable las cantidades necesarias de estos materiales para cumplir un objetivo. Pero para poder elegir esto, el material también tiene que cumplir con lo que es la composición como tal del hormigón y si este es compatible, por ejemplo, con el cemento. ¿Para qué sucede? Normalmente, hasta hace unos 10 años, 15, el lugar más explotado para los áridos era el río Pancuruma y lo que es el Paso, no sé si conocen. De estos lugares era de donde más se sacaban áridos. Y justamente por esos temas ambientales y también por el mismo tema de los comunarios, ya se ha dejado de explotar todo esto. Entonces han comenzado a cambiar de bancos de áridos para hacer la producción. Actualmente el más explotado es Parotani, o sea, todo lo que es Capinota y demás, el río más importante para los áridos en Cochabamba. Luego también tenemos áridos que provienen de Punata, pero más que todo estos son para el Valle Alto. Y también tenemos áridos que provienen del trópico, de la zona de Villa Tunari, que estos prácticamente se los usa principalmente en el trópico. Pero eso no quiere decir que esté limitado a que yo no puedo usar áridos del Chapare para una obra aquí en Cochabamba. Todo esto va a depender también de una estructura de costos, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, que el árido del Chapare cumple con todas tus características, tiene muy buena resistencia, va a hacer que tu mezcla sea mejor y gastes menos cemento, no va a importar que cueste 50 bolivianos más el metro cúbico, si es que te va a representar un buen ahorro en cemento y buenos resultados. Y entonces, cuando nosotros vamos a hablar de lo que es una optimización de un hormigón, no solo es elegir las características, también tenemos que hacer un análisis de costos. ¿Ya? Porque ¿de qué me sirve utilizar un árido de Parotán? Que es término medio, cumple en cierto grado lo que nosotros buscamos en un hormigón. Su costo es mucho más bajo, estamos hablando que está entre los 110 a 120 bolivianos la arena, la grava está entre los 100 a 110 bolivianos el metro cúbico, entonces es mucho más económico. Si hablamos de lo que son áridos del trópico, la arena está entre los 180 a 190 y la grava está entre los 170 a 180.
Estamos hablando de que hay una diferencia importante. Pero tal vez uno dice, mira, si hacemos la diferencia de 120 a 180, son 60 bolivianos en un metro cúbico, que no es mucho. Pero no se olviden que en una obra no va a entrar solo un metro cúbico. En una hormigonera no va a usar solo un metro cúbico. Estamos hablando que por lo menos, estamos hablando de al menos una planta hormigonera por día, al menos necesitamos entre 400 a 700 metros cúbicos de cada material por día. Ya estamos hablando de que día a día yo necesito esa cantidad. Entonces, en 10 metros cúbicos, los 60 ya han sido 600. En 100 ya son 6.000 bolivianos. Y así sucesivamente ya puedo ver la escala y el efecto que este va a tener. Pero si el material que yo traiga del trópico, por ejemplo, me va a ofrecer una mejor calidad, que genere que yo no gaste mucho cemento, entonces yo tengo que comparar. Ya no tenemos que ser tan fríos de simplemente elegir algo por alguna característica, también va la parte económica. Porque ustedes el día de mañana van a ser gerentes de empresas, van a tener sus propias empresas, van a estar a cargo de proyectos. Y aquí viene el trabajo como tal del ingeniero civil, que a ustedes los contratan para justamente tomar decisiones, tomar en cuenta qué es lo que está sucediendo desde la parte técnica, no solo desde la parte financiera, sino la parte técnica, que es la que manda. Porque si yo cumplo con la parte técnica, no voy a tener problemas posteriormente como tal en el desarrollo y en la vida útil de la obra. Ya, porque ¿qué es lo que pasó de un tiempo en esta parte? Como tal, en la administración de las obras en Bolivia. Ya se fueron muy de la mano de lo que es el precio, siempre buscando lo más barato. Entonces, que quede claro que no siempre lo barato va a ser lo mejor. Ya siempre puede existir algún problema justamente por elegir lo más económico que te puede traer problemas a futuro. Y para eso están ustedes, los ingenieros civiles, que van a dominar la parte técnica para saber cuál es la mejor opción y poder elegir de forma técnica cuál puede ser la mejor alternativa. Y dentro de esto también viene el criterio que ustedes tienen que desarrollar de no solo quedarse en una alternativa. Todo en la vida tiene diferentes alternativas y en la ingeniería tiene que ser igual. Ustedes tienen que buscar la mejor solución dependiendo de los casos. Lamentablemente lo que pasa, por ejemplo, en las obras del Estado, se hace el diseño de un pavimento rígido, por decir algo, que debe tener una carpeta, estamos hablando de la losa de hormigón, de 25 centímetros de espesor. Pero ¿qué sucede? Llegado el momento, hay un presupuesto, por decir, de 50 millones de dólares, pero como todos sabemos cuál es el problema en nuestro país, que es la corrupción, entonces de los 50 millones para el proyecto, el 30-40% se queda para los capos, ¿no? Para los que dirigen todo esto. Entonces tienes que construir solo con el 60% del presupuesto. Luego de ese 60% viene la mordida de los alcaldes, gobernadores y demás, que para que te adjudiques la obra también te van a pedir una tajada. Llegado el momento tienes ya un reducido costo o reducido financiamiento para realizar la obra y muchas veces el gran problema, que es lo que no debemos caer, es generar la obra en desmedro de la calidad. O sea, en vez de que usemos 25 centímetros, están terminando haciendo hormigonados de 15 centímetros de altura. Porque en 10 centímetros de hormigón se están ahorrando esa plata que debería haber existido. O por último, lo que pasó, por ejemplo, en el puente que se ha caído aquí en Cochabamba. ¿Alguno sabe por qué se ha caído ese puente o no? De la 6 de agosto. La verdadera razón, no, pero podemos teorizar. ¿Qué crees que haya sido el problema, Kevin? Podrían haber sido varios, pero yo pienso el más importante de que si la estructura ha fallado es porque no resistía a su propio peso. Debería, por encima tiene que resistir la carga muerta y la carga viva, pero por alguna extraña razón no, los torones no han resistido y los cables han cedido y la misma estructura ha cedido también. Eso es lo que me he fijado al menos. Inge, creo que es también por el material. Tenían que comprar de una empresa, no me acuerdo si era alemana, y compraron de otra empresa que les ofrecieron un material más barato, pero que era malo. Bueno, no me acuerdo en qué material o en qué parte lo aplicaron del puente, pero tengo entendido que eso, por solamente abaratar los costos. O por tal vez embolsillarse dinero, creo que era algo así.
Es increíble. Mm, En sí, todas las obras de Bolivia sí o sí requieren abaratar costos al extremo, pero aún así las estructuras funcionan. Ha sido un problema extra. Esto ha sido, según lo que escuché, es que tenían ya un material muy bueno y ellos por abaratar y también por no elegir una buena calidad, entonces lo que han cometido el error. Eso es lo que soy. Así es, Gabriel, así es, Kevin. Es un tema que es el gran cáncer como tal de la construcción. Lo que tenemos que estar nosotros bien conscientes cuando estudiamos ingeniería civil y vayamos a ser ingenieros civiles es que cuando hablamos de montos de dinero no es poca plata. Incluso el mismo hecho de hacer una casa no es poca plata. Y ubíquense, si una casa está entre unos 50,000, 60,000 dólares, una casa pequeña estamos hablando. Váyanse un puente, son millones de dólares, es harto dinero. Entonces todo esto genera que exista ese cáncer que no solo afecta a Bolivia, afecta en sí a toda Latinoamérica, que es la corrupción. Pero ahí viene el tema, que ustedes como ingenieros civiles, nunca en desmedro de la calidad, hagan este tipo de decisiones. Poco les voy a explicar qué es lo que ha sucedido en la obra, que va de la mano de lo que han hablado sus compañeros. De la mala elección o el cambio de un material que era importante en este tipo de estructura. ¿Sí? Ahorita voy a mostrarles el Jamboard. Vamos a ver en un esquema medio feo, a mano alzada, para que entendamos cuál ha sido el problema como tal, ya que ese puente tenía diferentes elementos estructurales, lo que era un arco, lo que era la losa, las vigas, lo que eran los torones, los cables, lo que viene a ser los anclajes. Entonces ahorita vamos a esquematizar para que podamos entender mejor qué es lo que ha sucedido y ver que a veces basta que una pequeña parte, y eso es lo que van a ver, o sea, van a tomar en cuenta que el error ha sido en algo tan simple que ha hecho que falle una estructura. Pero ¿qué puede pasar, a ver, Boris, si una de nuestras obras falla? ¿Cuál será el mayor problema al que nos enfrentamos? Las pérdidas humanas, magíster, poner en riesgo a la población, a las personas que van a usar la estructura. Así es, Boris. Como dijo su compañero, no solo queda en un hecho de que se cayó la obra y punto. Gracias a Dios esta obra no ha matado a nadie. Pero hay muchas obras en las cuales, por un mal cálculo, un mal diseño, nosotros podemos poner en riesgo a los usuarios o a las personas que están cercanas a la estructura. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar esto ahorita. Todos ya tienen acceso al Jamboard, ¿no ve? De la materia. ¿Cómo se llama, Inge? Jambo. Yo no hice. No, ¿qué es eso? ¿Ingenos indica? Ah, Ya, a ver, les voy a pasar el link, si no, del Jamboard a todos ustedes para... Es como una pizarra que la están viendo ahorita, donde todos ustedes igual pueden participar de forma activa, sin necesidad de estar eh, pidiendo autorizaciones y demás. Prácticamente eso es lo que quiero que sea nuestra pizarra, donde vamos a grabar todo lo que escribamos en la materia. ¿Está bien? Este es el link. sí, está bien. Perdón, ingresen con sus cuentas de la Católica, por favor, para que puedan ser enlazados directamente. Perdón, ¿a quién le he cortado? ¿Se puede ver lo que estamos mostrando en el Jamboard, chicos, o no? Por favor, si me confirman. Sí, Inge. Sí, se ve. Estamos haciendo una mano. No necesita mucho.
El tema es que esto funciona principalmente por el arco exterior, que es de hormigón. Este es el arco, es un puente en arco. La parte de acá llega a ser la plataforma por donde van a circular los autos. Justamente por acá tenían que pasar los vehículos. Uno de los puentes que está funcionando todavía. Pero este arco tenía un cable, los cuales generan que ese sistema trabaje principalmente con presión. Sus micrófonos, por favor, chicos, eso genera cierta interferencia con lo que estamos hablando. Michael está con su micrófono. Sí, ya se lo he desactivado. Entonces, como pueden ver, estas líneas verticales que estoy dibujando llegan a ser los cables que están agarrando la plataforma, sujetándolas al arco, para que el arco, con la compresión, vamos a dibujar aquí los esfuerzos, vaya transmitiendo todo esto a los pilotes y esto al suelo. Esa es la forma en la que trabaja, por ejemplo, un puente en arco, y eso lo van a ver en la materia de puentes. Pero ¿qué es lo que sucede? El arco, como la plataforma y los pilotes, esto es un pilote, todos estos son de hormigón armado. Entonces, ese hormigón va a tener cierto requerimiento de acero, como también cierto requerimiento en la resistencia del hormigón. Ahora, los cables, ¿de qué materia serán? ¿Qué dijo, Inge? Los cables, que ahorita he señalado, ¿de qué material están hechos? ¿De acero? Acero. Solamente son de acero. Pero el acero no se puede embeber directamente en el hormigón para que trabaje con el cable. O sea, el cable no se va a unir al hormigón mágicamente. Yo para eso, en cada uno de estos sectores donde estoy marcando, necesito un anclaje. ¿Ya? Y si nosotros esquematizamos ese anclaje, llega a ser lo siguiente. Si este es el arco de hormigón, aquí arriba lo estoy dibujando, hay un elemento de metal que lo vamos a esquematizar así, que llega a tener como una argolla, lo vamos a llamar. ¿Ya? Y en esta argolla recién va a venir el cable para sujetar la plataforma. Y estito de acá es el anclaje. Pero para que este metal se adhiera al hormigón, yo necesito que este material cumpla con ciertas características. En materiales de construcción, ¿se acuerdan qué aditivo nosotros utilizamos para esa unión de metal con hormigón? Un epóxico de anclaje, que comúnmente conocemos, el más utilizado es el Sicaduro 31HMG, que va a generar que este acero que yo lo puedo embeber en el hormigón endurecido, trabaje como si hubiesen sido vaciados al mismo tiempo. Hay dos formas: colocar mis anclajes con aditivo, o al momento de la concepción del hormigón, colocar en este anclaje directamente en el hormigón embebido, para que trabajen juntos. Hay dos formas. Pero ¿qué es lo que sucede? Este anclaje que estamos viendo acá, estito también es de metal. Y ese ha sido el problema. Que como dijo su compañera, por ejemplo, todo esto tenía ya una especificación, ya se tenía de dónde comprar. Pero llegado el momento, en la alcaldía han hecho una jugada en la cual han comprado anclajes chinos, mismo tamaño, parecía el mismo material, pero era pues 10 veces más económico. Entonces, fíjense cuántos anclajes habrán entrado en el puente. Porque no solo es en el arco, también en lo que es la plataforma. Bastó que esta cosita falle, porque eso es lo que se ha roto, porque el hormigón cumplía con la resistencia. Yo les digo porque yo trabajaba en Ready Mix en ese entonces, en Sobose, y nosotros hemos estado a cargo del hormigón de ese puente. Todo lo que era el puente, el arco, estaba diseñado con un H35 y cumplía. Hemos hecho las pruebas destructivas y no destructivas para demostrar que ese hormigón sí llegaba, y todo lo que era la plataforma era un H28 y los pilotes eran un H25. Entonces el hormigón cumplía las características.
El acero, cuando han hecho el estudio de los cables, de igual manera, tiene una afluencia de 5.600. Y cuando han hecho ya el peritaje como tal, se dieron cuenta que los anclajes son los que se han roto. Y estos no deberían romperse porque justamente su función es transmitir las cargas. Que todas las cargas que la plataforma, cuando el vehículo esté acá, pasando, todos los esfuerzos que se generan en la plataforma sean traspasados a los cables y de los cables a los arcos. Entonces ese es el problema, chicos. Por una mala decisión o por querer abaratar costos o querer sacar algo de algún material, puede suceder este problema. ¿Cuál ha sido, se puede decir, la parte positiva, por así decirlo? Esto falló cuando una flota estaba pasando, la flota más bien estaba con pocas personas, pero permitió todavía que la flota pase. Pasó la flota y ya el puente falló. Gracias a Dios no ha matado a nadie. Ha sido un accidente con suerte. Muchas obras terminan matando gente. Y al final, si hubieses matado a alguien, el responsable es el ingeniero de obra. Aquí no hay de que no, yo solo firmé, porque cuando ustedes firman, estamos hablando de millones de dólares. Y el responsable al final, tú me vas a decir, el alcalde pues me ha dicho que yo haga. Porque a la hora de la hora, ¿quién es el ingeniero? ¿El alcalde o tú? A ver, Boris, respóndeme. ¿Quién es el ingeniero? ¿Tú o el alcalde? Yo, Inge, pues no el alcalde. ¿Lo ve? Entonces ahí va el tema. Y no solo es este ejemplo, son varias obras que tienen este tipo de problemas, escuelas, hospitales, que tienen grandes problemas en un mal diseño, en un cambio repentino, o lo que le decían las carreteras. Por ejemplo, aquí arriba voy a dibujar. Si mi losa tenía que ser de 25 centímetros, terminan reduciéndole a una losa de 15 centímetros de altura. Y ni siquiera solo es eso. Mi losa inicial tenía que ser una losa, la flexotracción, de 3,5, que después vamos a entender qué es esto. Pero como yo quiero abaratar costos para que sea más barato, coloco una losa de 15 y aparte le meto un H25, que ni siquiera está cerca del requerimiento mínimo. Entonces el problema está en esto. Muchas veces los van a contratar ustedes para hacer el proyecto, que es el diseño, el puente, tomar en cuenta tipos de hormigones, aceros, todo. Pero otra parte ya es la parte de la construcción. Y donde se puede dar el problema es en la construcción. Cuando ustedes sean constructores, que es otra parte fundamental de nuestra carrera, no decir ciegamente, allá ellos me han dado los planos, como han querido argumentar, esto me han dado los planos, yo he construido como decía el plano y nada más. Entonces, si vos como ingeniero vas a ir, te van a contratar y te van a dar planos y tú vas a construir el plano, no eres ingeniero. Ya, llegas a ser simplemente un contratista, llegas a ser el capataz de la obra. Porque la ingeniería trata de que tú puedas hacer una discusión. ¿En qué sentido? Que este puente, bien o mal, antes de que tú te hagas cargo de la construcción, debes recalcularlo. Hacer un estudio si es que esta estructura va a resistir lo que tú estabas considerando, con las cargas que se están tomando en cuenta, las secciones, el tipo de hormigón, y una vez que tú haces una revisión, recién procedes. E incluso en este proceso de revisión es donde pueden haber ciertas modificaciones, donde por algún motivo tal vez en el diseño se les ha pasado de largo el tipo de vehículo con el que se iba a diseñar, tal vez han elegido uno más liviano. Entonces tal vez en tus recálculos se calcula con un camión de mayor tonelaje para que este pueda ser mucho más útil. Y para esto existen, por si acaso, adendas donde yo puedo ir cambiando algunas cosas. Pero lo que quiero que quede claro es que si ustedes los contratan para que construyan, tienen que revisar ese cálculo. No es directamente construirlo porque te han dicho que construyas y que salga lo que tenga que salir. O que te digan, ingeniero, por favor aplique este acero que trae de China, no el acero brasilero, porque me salió más barato. Porque al final el que va a firmar son ustedes. Tú no vas a poder decirle, no, pero es que el dueño me ha traído este material. El mismo dueño te va a decir, pues, yo no soy el ingeniero, yo le he dicho a usted y usted ha aceptado. No hay forma en que nosotros como parte técnica, como ingenieros, podamos librarnos de esa responsabilidad. Con suerte no había muertos en esta, pero hay otras obras donde sí ha muerto mucha gente. No sé si se entiende bien, chicos, qué es lo que ha pasado en esto. Inge, quisiera hacerle una consulta. A lo refiriéndome a lo que yo dije, si bien ya falló por los cables, aún así el puente debía haber resistido
totalmente. No siempre dependiendo de sus propios cables. De que haya Ya. fallado, o sea, digamos, el hecho de que falló por los cables ya está bien. Pero si eso pasara, pues el puente con su propio peso podría aguantar, pero aún así no ha podido. Según lo que yo sé, debería haber aguantado normal. No siempre debería depender de los cables, o así lo hicieron, no sé. Ya, yo te voy a explicar más o menos cómo funciona esto. Pero cuando llegues a la materia de puentes, te lo van a explicar con más lujo de detalle. El arco, esto sí era de hormigón, vamos a llamar sólido, en masa, un solo elemento, que descansa en los pilotes. Ahora, toda la plataforma eran elementos prefabricados. Lo vamos aquí a poner el esquema. Eran elementos de esta forma, más o menos, que tenían una hembra y un macho, que hacían la conexión de todos estos elementos acá. O sea, estos eran pequeños elementos como el esquema de arriba. Entonces, estos elementos sí o sí dependían de que estaban sujetos a un cable. Entiendo. No es de que esta parte era una losa rígida que iba de canto a punta. Porque si hubiese sido rígido, tendría que resistir. Pero para ser Pensé que era... rígido, perdón, dime. No, no, que tenía toda razón. Yo pensé que era rígido, pero si era así, obviamente cayó todo. Así es, Kevin. Pero es bueno, esas preguntas son las que enriquecen justamente este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, al ser elementos separados y depender de un cable, este sujetaba del cable y el cable pasaba al arco. Si uno de estos falla, todo lo demás como dominó falla, por más de que este elementito cumpla con la resistencia, porque al final llega a ser como un dado de hormigón. Se cayó, no se rompió y sigue ahí duro. Entonces, por último, lo que han hecho en esto es demoler esta parte, retirar los cables y nos han dejado un monumento de un arco. Todos los que pasan por ahí se van a dar cuenta. Ahora, ¿estará bien dejarlo eso como un monumento o no? No, ¿Quién es Daisy Estrella? no, yo no la conozco. ¿Alguien la Inge, conoce? aquí Inge, tuve problemas con mi micrófono, por Ah, eso ya. estuve. Mil disculpas, Inge. Ah, no te preocupes. Está bien. Entonces, se entiende más o menos cuál ha sido el problema, ¿no ve? Entonces, eso es lo que sucede. Por una mala decisión de un simple elemento, que tú dirías, pero un anclaje es pues lo mínimo. Si mi hormigón cumple todo bien, por ese tema ha fallado una obra. Con suerte no mató a nadie. Pero es lo que va sucediendo. Una mala decisión que no sea aportada desde la parte técnica es bien complicado. Ahora, si a vos, Kevin, te pongan en la posición, te dicen, ingeniero, no va a llegar los anclajes alemanes, solo tengo este chino, ¿podemos usar sí o no? ¿Qué haces? La verdad, no lo aceptaría porque sí he hecho mi diseño de acuerdo a ese material con todo y sus características. No podría cambiarlo todo por tratar de cumplir a tiempo, ¿no? Si hay algo que ha fallado, pues por la seguridad y por obvias razones que no me metan a la cárcel, pues no me gustaría arriesgar. Si no es Eso, porque no se entrega a tiempo, sino por la seguridad. así Y es. eso se respeta en todos los países. Yo pensé que en Bolivia nomás nos hacíamos líos por el tiempo, pero algunos países, por ejemplo en Alemania, si hay algo, ellos les gusta que todo esté en orden, pero en caso de que haya algo que falla, no hay ningún problema que tengan que esperar. Prefieren ellos hacer un buen trabajo que hacerlo algo a la rápida. Eso es para entender la diferencia que existe, ¿no? Mientras acá lo que sucede es que el problema es que el boliviano está acostumbrado, no vamos a generalizar a todos, pero gran parte a hacer todo a última hora, ¿no? Si les digo, van a leer el tema, algunos lo habrán leído el mismo lunes, otros han leído ayer en la noche, y otros han leído hoy día en la mañana, o alguno ha leído después de almuerzo, ¿verdad? Eso no vamos a decir, no digo que esté mal, pero estamos muy acostumbrados a eso, ya es parte de nosotros, y es algo con lo que en parte tenemos que acostumbrarnos a vivir, porque cambiar eso tiene que ser
desde el kinder. De que se va a poder, y eso es parte fundamental, son ustedes, para que todo esto pueda funcionar, ¿sí? Entonces, si por algún motivo, digamos, no sé, la empresa de los anclajes ha quebrado, no va a haber más ese material, yo tengo que usar otro anclaje que no sea, yo puedo contar con lo que son los ensayos de control de calidad. Eso significa ese material llevarlo al laboratorio y hacerle todos los ensayos, tracción, resistencia, dureza, de forma en la que yo pueda ver si ese material cumple con los requerimientos del otro. Y esa es la mejor manera en la que tú puedes rechazar algo de forma técnica y no quedarte con la no quiero porque no es el material que he dicho, sino que, a ver, cachito, hacemos los ensayos, se gasta el dinero, aquí está, el resultado es este. Por tal motivo, este material no me va a servir y va a fallar. Y de esa manera no hay forma que te digan, no, pero ingeniero, es la opción, nada. No cumple porque no cumple. Porque muchas veces pasa que comienzan a afectar ya también el orgullo, ¿no? Te dicen, ¿acaso ingeniero tiene miedo? No sea pues miedoso, ¿cómo le va a tener miedo? Es un anclaje nomás. Total, todo el hormigón es bueno. Y a veces pasa que por estas cosas y por el ego de las personas hay fallas. Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos. Entonces un poco nos hemos desviado de lo que es la materia, pero es bueno entender qué es lo que puede suceder si yo no sigo las normas mínimas. ¿Está bien? Sí. Los demás me están escuchando, se me a tomar té, no sé, no me dicen nada, solo Gabriela y Kevin están participando y a Boris cuando lo molesto. Inge, no sé si me escucha, tenía problemas con el micrófono desde la computadora. Ahora sí te escucho, Cristian. Ya, Inge, porque tenía que usar mi celular. Adriana igual ya entró a la... Chicos, Adriana y Carlos, bien. ¿No pueden entrar al Neo? ¿Me escuchan? Adriana Nogales y Carlos Solís. ¿Has podido entrar al Neo? ¿Todo normal? Ya. Si algunos recién se han inscrito, que a veces pasa, puede ser que aún no tenga acceso al Neo. Entonces me escriben al WhatsApp para que los agregue al grupo de la materia y podamos seguir avanzando. Y sí, en algunos casos seguir enviando los links, pero espero que hasta la siguiente semana ya esté todo normal y podamos continuar con nuestro avance. Entonces, continuaremos, chicos. Entonces, cuando hablamos de las nociones fundamentales, nosotros tenemos que entender un estudio histórico, cómo se originó, por qué hemos cambiado, por qué se ha originado, o quién ha sido la persona que ha logrado el hormigón. Luego vamos a hablar de las características, ya estamos hablando algunas del hormigón endurecido y el hormigón fresco. Luego vamos a hablar de lo que es la caracterización de los componentes. Aquí ya vienen las características que deben cumplir sus componentes: arena, grava, cemento, agua, aditivos. Luego las propiedades que va a tener el hormigón, a lo que nosotros vamos a llegar con la buena elección de materiales. Después la caracterización del hormigón en sus diferentes estados, ya que el hormigón ya como material va a adquirir otras características que al combinar los diferentes materiales pueden lograrse. ¿Sí? ¿Por qué creen que el ser humano ha decidido generar un material como el hormigón? A ver, Carlos, dime, ¿por qué crees que despertó la duda de querer generar un hormigón? ¿Por qué crees? Ya, es una necesidad de la utilización que se le va a dar. A ver, ¿dónde está mi amigo? ¿Quién quiere hablar? A ver, Cristian Ferrer, ¿por qué crees que el humano ha estudiado tanto y ha investigado hasta lograr un hormigón? Tal vez para mejorar la resistencia no sé, de algunos
proyectos que tenían en mente, que se necesitaba algo que sea un poco más sólido, ya que se tenían como que los materiales básicos que les podía servir para llegar a un hormigón. Ya. A ver, Adriana Nogales, ¿ya estás presente todavía? Ingeniero. Ahí, perfecto. Adriana, ¿por qué, aparte de que han Disculpe, hecho... sí, le estaba ayudando a mi papá. No, no te preocupes, no hay problema. Te decía, ¿por qué crees que hemos logrado estudiar para generar un hormigón? Ya tus compañeros han dado unos motivos. ¿Por qué más crees que... ¿Cuál es la intención de llegar a eso y qué materiales crees que se han utilizado antes del hormigón? ¿Me podría volver a repetir? Disculpe. Ya. Antes de que hagamos el hormigón, ¿qué materiales utilizábamos? Adobe. Ya. ¿Qué más? ah, mm, madera. Ya, muy bien, Adriana. Estamos hablando, por ejemplo, de madera, lo que sean bloques de arcilla, en este caso lo que es el adobe, roca, y materiales aglomerantes y conglomerantes que la intención era dar cierta estabilidad a una estructura. Pero ¿qué es lo que sucedió? Si nosotros vemos históricamente lo que son las ruinas de diferentes civilizaciones, por ejemplo, Egipto, lo que son las pirámides mayas, aquí en Bolivia, Tiahuanacu, sus estructuras, ¿de qué están hechas? De piedra, magister. De roca, ¿verdad? Pero para el tiempo de que son estas civilizaciones, ¿existía la rueda? ¿O cómo creen que han moldeado esas rocas? ¿O habían rocas de ese tamaño? ¿Qué dicen ustedes? En sí, todos estos materiales que han hecho estas ruinas son roca, ¿verdad? Pero se ve que habían rocas de ese tamaño. Por ejemplo, las pirámides de Egipto son bloques gigantes. Pero para esa época ni siquiera habían descubierto la rueda. ¿Cómo creen que han podido transportar esos materiales? Y donde están las pirámides no es un lugar muy rocoso que digamos. No es que hayan extraído de un lugar cercano. ¿Cómo creen que se originó todo esto? ¿O es una tecnología extraterrestre? A ver. Ya, ya, o sea, hasta ahí, perfecto. Pero ¿cómo crees que han llegado a subir una roca sobre la otra? Porque son bloques pesados. Y no son alturas pequeñas, ¿no? No solo son unas rocas sobre la otra. Existen, Exactamente. Kevin, ¿quería decir algo?
Nada, solo quería completar que siempre hay maneras nomás. Así como nosotros somos ingenieros, siempre podemos idear para problemas grandes pequeñas soluciones. Y eso del transporte, hay mil maneras para poder transportar grandes bloques, demás, aplicando fuerzas pequeñas. Exactamente, así es. ¿Y cómo crees que han dado la forma a las rocas? Porque si se dan cuenta son aristas perfectas. ¿Habrán cortado la roca? No, lo que habrán hecho es, tal vez yo podría decir lijarlas. Se tomarían un buen tiempo, pero no sé qué otra forma de explicar podría ser. Ya, está bien, es una idea. Y eso, ajá, así es, Carlos, así es. No se olviden que estas civilizaciones, así para ser antiguas, tenían un gran conocimiento, ¿ya? Tenían muy buenas teorías y las han aplicado. No se olviden que igual el agua puede cortar una roca, el agua puede romper una roca. Una gota de agua estamos hablando. Entonces, si uno sabe aplicar estas teorías, podemos lograr. Pero no se olviden que qué es lo que ha sucedido en todo esto. Ha generado que el ser humano tienda a idear de que tal vez esta roca que ellos han utilizado era una roca que se podía deformar, la cual le podrían dar cierta forma que ellos deseen. En algunos casos incluso se cree que ellos tenían la tecnología suficiente para poder volver líquida la roca, para que después ésta solidifique y vuelva a estar a su estado endurecido. Entonces todo esto ha invitado y ha impulsado al ser humano a llegar a tener una roca artificial, que prácticamente es lo que se ha logrado con el hormigón. Es llegar a tener un material que puede endurecer como una roca, al cual le podemos dar la forma que nosotros queramos. Y todas estas cosas de civilizaciones antiguas, porque no existe un registro, o sea, no hay de que indiquen los egipcios, digamos, esta es la forma de conseguir una roca natural líquida, por decir algo. No existe, no hay registros de ninguna de estas civilizaciones. Entonces el humano siempre ha estado buscando eso. Y con este material, lo que es el hormigón, se ha llegado a tener como una roca artificial. No tal vez con todas las características de la roca, pero sí con características que nosotros podemos controlar. Entonces, todo esto ha impulsado a que el ser humano como tal tenga esa curiosidad de llegar a conseguir una roca líquida a la cual podamos deformarle. ¿Sí? Entonces, viendo un poco lo que es esta parte, podemos hablar que el hormigón como tal es una masa que se construye, que se va a constituir tanto de materiales pétreos, que llega a ser la arena y la grava, que estos van a ser unidos o ligados con un producto aglomerante, en este caso el cemento. Pero para que el cemento pueda reaccionar y tener esta propiedad aglomerante, necesita del agua. Porque el cemento por sí solo no va a tener resistencia. Por eso es que decimos que los cementos son hidráulicos, porque con la ayuda del agua recién gana su propiedad aglomerante y también gana resistencia. Entonces, todos estos materiales van a ser utilizables para llegar a tener la resistencia que estamos buscando. Ahora es bueno entender que estos materiales han sido utilizados por la humanidad desde el principio de la civilización. Tanto en muchas obras que se han ido generando, que hasta el día de hoy siguen en pie. Si nosotros nos damos cuenta lo que es el Coliseo de Roma y demás, son estructuras realmente antiguas que siguen en pie. Y hoy por hoy hay edificios que no duran más de 50 años. Pero estamos hablando de obras que ya tienen más de 1000 años, 2000 años, y siguen en pie. Entonces, ¿cuál será la diferencia entonces del material que ellos usaban con lo que nosotros hemos llegado ya a lo que es un hormigón? ¿Habrá alguna diferencia que todavía nos falta conseguir? ¿Habrá algo más por investigar? ¿O creen que ya hemos llegado al tope de lo que es el hormigón?
Se puede investigar, se puede experimentar. No creo que hemos llegado al límite. Debe haber más. Exactamente, o sea, esto sigue, es una rama que sigue en crecimiento. Por eso es que nos dedicamos un semestre entero a hablar de estas cosas, para entender que se pueden cambiar muchas de las características de un material ya existente, pero también estas se pueden ir cambiando si nosotros adicionamos otras cosas. Es por esto que también dentro de lo que es la carrera tenemos el área de investigación en lo que es materiales. Ahí pueden hacer sus tesis, el que le llame la atención, ¿no? Luego, hay que entender que el desarrollo histórico de la tecnología como tal no es tan conocida, es lo que habíamos hablado. Todas estas civilizaciones nunca han dejado un registro que nos indique cómo es que lo han logrado. Porque si tuviésemos un registro, por ejemplo, de los egipcios, podríamos ir mejorando desde la base de ellos. Pero no, nosotros vamos a tener que hacer un material que cumpla esas características desde cero. Entonces, todo esto genera que tal vez no hayamos llegado tal vez a lo que ellos han hecho o no estemos por encima, o tal vez hemos llegado a un punto parecido. Entonces, es bueno entender que dentro de lo que es el desarrollo del hormigón hay 3 etapas importantes. La primera etapa como tal es la que abarca entre 7000 años antes de Cristo hasta las cercanías de lo que ha sido el siglo I antes de Cristo, donde se caracteriza principalmente por la utilización de aglomerantes en la unión de bloques, que es lo que habíamos hablado. ¿Qué materiales utilizaban? Rocas, pero estas rocas las unían con materiales aglomerantes. En este caso podríamos hablar de lo que era arcilla, yeso, cal, que son materiales que provienen de rocas, que se los consigue en la naturaleza, ¿ya? El primer aglomerante como tal ha sido la arcilla, ¿no? Que tiene esa propiedad de que cuando le colocamos agua puede ser totalmente moldeable y a medida que va secando gana cierta resistencia. Entonces, anteriormente la arcilla simplemente se la usaba con agua y se utilizaba como ligante para poder pegar. Estamos hablando como un mortero, como actualmente se utiliza el mortero de cemento para la unión de los ladrillos. Luego también se utilizó mucho el yeso, principalmente en las construcciones de Egipto. La unión de estas rocas era con yeso. Y finalmente podremos hablar de la civilización griega, donde han empleado extensamente aglomerantes, que estos ya estaban a base de cales y grasas simples, ya la cal. No se olviden que la cal entra en el cemento. Material que aparentemente fue conocido por civilizaciones más antiguas incluso. Entonces hay que tomar en cuenta que estas civilizaciones han comenzado a utilizar ciertos materiales que en la actualidad llegamos al mismo uso, pero con un material diferente, pero estamos haciendo lo mismo. La segunda etapa más conocida actualmente corresponde al importante desarrollo tecnológico que se logró desde el primer siglo antes de Cristo, que les ha permitido obtener propiamente un hormigón semejante al que usamos hoy en día, que además de constituir un producto que ligaba bloques, podía utilizarse mezclado, por ejemplo, ciertas adiciones como la puzolana con cal, para darle ciertas características, para que endurezca más lento, endurezca más rápido, para que sea más resistente, menos resistente, y que nos permita aparte ir colocando materiales para que pueda tener un mayor volumen sin desperdiciar mucha materia prima. Y de las grandes ventajas que nos permitía moldear, como se hace actualmente con el hormigón. Con este producto se generó la revolución tecnológica como tal en la construcción, que nos ha permitido mejorar la calidad de todo lo que era nuestra tecnología hasta ese momento, con lo cual hemos podido simplificar ciertos procedimientos constructivos, construir elementos grandes, también ir generando no solo elementos grandes, sino elementos con mucho detalle. ¿Ya? Estamos hablando de un detalle que llegan a ser obras de arte. ¿Ya? Las actuales denominaciones de cemento y pozolana derivan del término opus coementium, que los romanos designaban al hormigón, y del nombre de un puerto cercano de Roma, que es Pozzuoli, de donde ellos extraían lo que es la puzolana. Por eso es que lleva el nombre de puzolana. Ya es una ceniza volcánica que viene de esta región de Pozzuoli, en Italia, y por eso se la llama puzolana, solo por ese motivo. La tecnología que hemos logrado por los romanos, como tal, de igual manera se perdió. O sea, desapareció, ha perdido fuerza este imperio y toda su tecnología se ha comenzado a perder, ¿no? Por las invasiones y demás. Entonces, en el siglo XIX, cuando se inicia la tercera y la actual etapa donde nosotros estamos viviendo y estamos desarrollando, es el redescubrimiento del hormigón.
a través en Francia y en Inglaterra de lo que es el cemento, y el cemento Portland, ¿ya? Un cemento hidráulico, que fue utilizado en Italia con ciertos cementos puzolánicos, que es simplemente una mezcla de arcilla y puzolana para llegar a ciertas resistencias. Pero como tal, en Francia e Inglaterra han logrado, con la adición, por ejemplo, del yeso, de la piedra caliza, llegar al cemento como tal. Entonces hay que entender que la tecnología del hormigón en esta etapa ha adquirido una inmediata y extraordinaria, un ritmo agigantado en el perfeccionamiento, ya que constantemente y hasta el día de hoy se sigue investigando y se sigue haciendo mejoras en este material, llegando a hormigones de alta resistencia, hormigones nucleares y hormigones que puedan cumplir con lo que nosotros estemos buscando, por ejemplo, lo que son los hormigones translúcidos que permitan pasar la luz. Todo esto se sigue desarrollando hoy en día. Es bueno también saber que el descubrimiento de Smithson en 1756 sobre el uso de buenos morteros para reconstruir el faro de Edison, el cemento fue desarrollado a partir de las investigaciones de estos dos investigadores, de Vicat y de Aspdin, quienes han patentado, se han dado la patente, donde han generado todos los permisos y patentes para que este material sea de ellos, o sea, ellos son los principales. En 1824 y lo han nombrado cemento Portland. Pero el nombre de Portland no es por una característica, no viene dada por algún tipo de material especial que tenga. Le han colocado el nombre de Portland por el tema del color que tiene el cemento. El cemento tiene un color medio verduzco, que indican que en esta localidad de Portland hay unas rocas de este color, como el cemento. Entonces, por este motivo le han puesto cemento Portland, solo por el color. No es por otra cosa. No es de que la materia prima viene de este lugar. Entre las investigaciones posteriores de mayor importancia, se pueden citar las siguientes que son desarrolladas por todos estos autores. Johnson, Alexander, Ferret, Abrams. Abrams es uno de los más conocidos y es de los que más ha aportado a la tecnología del hormigón y es de uno de los que más vamos a saber. Uno por las leyes que ha generado y los ensayos que él ha generado. Los demás tienen su aporte, que han ayudado a que el hormigón llegue a lo que estamos hoy en día. Esta parte no es necesario que la vaya a repetir porque está en el texto y es lo que ustedes tienen que leer para el control de lectura. Entonces, gracias a esto es que hemos logrado perfeccionar esta tecnología y llegar a todos los tipos de hormigón. El hormigón armado, que es el hormigón más refuerzo de acero, el hormigón ciclópeo, que es el hormigón más rocas, que tiene un diámetro mayor a los 10 centímetros, como material que ayude a mejorar la cantidad de volumen. Luego tenemos el hormigón pre y post-tensado, que es el hormigón reforzado con cables de acero. Como dice el nombre pre, que yo antes de hormigonar voy a tesar, luego hormigono, y el post es que yo ya he hecho mi elemento, endurece el hormigón y recién voy a proceder a tesar. Pero todo esto nos ayuda a mejorar características en lo que es el diseño del hormigón. Luego tenemos hormigones para obras hidráulicas. ¿Por qué se diferencian? Porque un hormigón para obras hidráulicas, ya habíamos hablado de los tipos de cemento. De entrada necesitará un cemento con un menor calor de hidratación. Aparte de esto, vamos a buscar un material, un hormigón que sea impermeable. Pero el hormigón como tal es un hormigón, es un material permeable, o sea, ya por su naturaleza es tener poros que permitan que sea permeable. Pero nosotros para una obra hidráulica tenemos que lograr la mayor impermeabilidad posible. Luego tenemos hormigones para pavimentos. ¿Por qué los separamos el pavimento de los otros hormigones? Si sigue siendo un hormigón. Porque en pavimentos nosotros no controlamos la compresión. En pavimentos vamos a controlar la flexotracción. Entonces es bueno que entendamos que hay una subclasificación en pavimentos. Y después vienen todos los hormigones especiales. Hormigones drenantes, translúcidos, nucleares, celulares y todos los hormigones que uno puede imaginar y pueda desarrollar. Entonces aquí podríamos quedar ahora, chicos, para que no sea más largo, para no cansarlos más. Y también dar ese espacio a que puedan leer el texto y todo lo que hemos hablado hasta ahora tenga mucho más sentido. No sé si hay alguna pregunta, dudas, se están aburriendo, ¿cómo está la cosa? Está bien, Inge, no hay problema. Está bien, Inge. Muy bien.
Entonces, chicos, dime. Ya, les voy a mandar nuevamente aquí al WhatsApp el compendio del hormigón, que es el libro base que utilizamos, Carlos, el primer capítulo. Ya, pero se los voy a volver a enviar acá. De todas formas, en el NEO van a estar tanto lo que es el cuestionario que tienen que responder y el material disponible. ¿Está bien? Los demás, no sé si hay alguna duda o están tomando tecito, pero si hay problemas, avísenme por favor y nos veríamos entonces la siguiente semana. Tengan un buen feriado el día de mañana. Descansen, cuiden a su familia, no salgan. Principalmente no salgan, a no ser que sea necesario. Y nos vemos el lunes entonces, chicos. Y hoy día, hasta mañana, les voy a cargar el cuestionario. ¿Está bien? Ya, Inge, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Gracias, hasta luego. Gracias, Inge. Chao, chicos.